Esta tarde vamos a aprender algo muy importante, algo muy bonito, y vamos a aprender sobre el poder del testimonio. Amén. ¿Cuántos tienen un testimonio aquí? ¿Para cuántos Dios ha hecho algo en su vida, en su familia, en sus hijos, en su salud? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay aquí que Dios ha hecho, aunque sea una cosa muy pequeña? Amén. Levante su mano. ¿Por qué? Pues que es muy importante el poder del testimonio. Amén. La palabra de Dios dice que cuando los hechos comenzaron, los hechos de los apóstoles, amén, los apóstoles no tenían iglesias, no tenían internet, no tenían Facebook, no tenían YouTube, no tenían nada. Los apóstoles, ¿cómo creen que los apóstoles le hacían para predicar el evangelio? Ellos caminaban largas distancias, no mandaban mensajes de WhatsApp a mucha gente. Ellos dicen que se paraban en las plazas, en las casas, y iban caminando de donde quiera que iban. Ellos iban testificando, iban diciendo lo que habían vivido, lo que habían visto y lo que habían oído acerca del maestro. Amén. Así que el poder del testimonio fue lo que les dio a ellos, lo que les dio a los discípulos de Jesús el gran éxito. Y por eso usted y yo estamos aquí. Amén. Por eso usted y yo conocemos hoy de la palabra, porque hubo un hombre que se levantó. Amén. Hubo una mujer que se levantó a dar el testimonio. Y así se fue pasando de generación en generación las cosas que Dios había hecho por su pueblo, lo que Dios había hecho por el mundo. Amén. Quiero contarle una historia tal vez infantil, parece, pero tiene una gran enseñanza. Y esto pasa con muchos de nosotros los cristianos. Y espero que le ayude esta pequeña historia. La historia tal vez muchos la han escuchado. Se trata sobre un pequeño ratón en una granja. Dice que estaba el ratón observando al granjero de su esposa, que recibieron un paquete. Y el ratoncito dijo: ¿qué será? ¿Será un queso? ¿Será algo de comer? ¿Qué será? Para su sorpresa, era una trampa para ratones. Entonces el ratoncito, esto va contra mí. Entonces el ratoncito muy preocupado va corriendo y le dice a la gallina, y la gallina estaba ahí rascando, estaba comiendo ahí en el patio. Le dice: gallina, gallina, hay una trampa de ratón en la casa. Dice la gallina: ¿qué? ¿Y eso a mí qué? O sea, tal vez a ti te molesta, pero a mí no. Dijo la gallina. El ratoncito se va bien preocupado. Le voy a decir a alguien más porque esto es muy peligroso. Y va y le dice al cordero: cordero, señor cordero, hay una trampa de ratón en la casa. El cordero le dice: pues será un problema para ti, pero sabes, puedo orar por ti para que te vaya bien y no te pase nada. Amén. El ratoncito no hallaba a quién decirle. Dice: ¿a qué más le digo? Bueno, le voy a decir a alguien más grande, ¿verdad? Entonces va con la vaca y le dice: señora vaca, hay algo muy peligroso en la casa. Hay una trampa para ratones. Y la vaca le dijo: y eso aquí a mí no me importa. Yo vivo acá afuera, además yo soy más grande, esa trampa ni siquiera me hace nada. El ratoncito se fue muy preocupado, triste, pensativo y diciendo: ¿qué va a pasar conmigo? Entró la noche y se escuchó un ruido muy fuerte, como que algo había caído en la trampa, un ruido muy fuerte. Entonces la mujer del granjero se levanta y va a ver, pero como estaba un poco oscuro, solamente metió la mano y lo que la trampa había atrapado era una serpiente venenosa. Entonces la serpiente muerde a la mujer, a la esposa del granjero. Entonces la mujer se pone muy enferma, la llevan al hospital y le recetan algunos medicamentos. Regresa, pero regresó con mucha fiebre. ¿Y qué es bueno para la fiebre o cuando tenemos gripe? Una sopa de pollo, ¿verdad? Entonces el granjero dice que agarró el cuchillo y mató a la gallina y hizo una sopa de pollo para su esposa. Pero aún así la mujer seguía mal, seguía grave, seguía enferma. Tanto fue así que sus vecinos, sus amigos, sus familiares empezaron a visitar a la familia a ver cómo la señora estaba. Entonces, pues el granjero no tenía que darles de comer, así que agarró otra vez el cuchillo y mató al cordero y les dio de comer a todos, a toda la visita.
pasó y no, la señora seguía mal, seguía enferma. Entonces tenían que internarla de emergencia, llevarla a otro lugar porque ella iba a morir. Entonces el señor no tenía dinero. ¿Y qué creen que hizo? Vendió la vaca y se la llevaron al matadero. Amén. Parece chusco, ¿verdad? Parece algo chistoso, pero tiene una gran enseñanza: la empatía, el amor. Amén. A los demás no les importó lo que el ratoncito pues sintió tal vez al momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros tenemos la solución para alguien más, tenemos una palabra para alguien más, pero ¿qué hacemos a veces nosotros como cristianos? Nos callamos. Callamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Callamos lo que Dios ha operado en nosotros. Entonces, la importancia del testimonio es lo que quiero que hoy en esta tarde entendamos. La importancia de testificar, de no callarnos, seguir testificando a la gente allá afuera. Tal vez esa gente, tal vez esa persona, tal vez ese joven ya se va a suicidar, tal vez esa pareja ya se va a divorciar, pero Dios le ayudó a usted a restaurar su matrimonio. Entonces usted tiene una palabra específica para esa persona. Amén. Tal vez usted pasó por depresión y usted tiene esa palabra específica para esa persona. Amén. Tal vez usted pasó por una enfermedad muy grave y usted tiene la palabra para decirle a esa persona: Dios me sanó a mí. Y lo puede hacer contigo también. En Apocalipsis 12:11 dice, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de ¿qué dice? Por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, y de la palabra del testimonio. ¿De quiénes? De ellos. Amén. Así que dice que nosotros podemos vencer por medio de ¿qué? Primero por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Amén. Y podemos vencer por medio de nuestro testimonio. Amén. Es ahí la importancia de siempre decir nuestro testimonio, declarar nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. La Biblia es clara cuando nos dice que estas dos armas son muy importantes. Amén. Cuando está hablando y le han vencido, dice, y le han vencido. ¿A quién vencieron? Al diablo. ¿Por medio de qué? Primero por la sangre de Cristo y después por la palabra del testimonio. ¿De quién? De los cristianos, de usted y yo, de el testimonio de ellos. Amén. Así que la importancia del testimonio es lo que debemos entender en esta tarde. La importancia del testimonio, de testificarle a aquella gente que está allá afuera, a aquellas personas que necesitan una palabra. Amén. El testimonio, ¿qué es el testimonio? Es lo que Jesús ha hecho en su vida. No es algo muy complicado. A veces se nos complica a nosotros como cristianos tener que salir a predicar, tener que ir a predicar o hablarle a alguien de Cristo. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Será que nos da pena? Tal vez nos da vergüenza, o tal vez no sabemos hablar con la gente. Pero usted sí sabe platicar, ¿verdad? Usted puede tener una conversación con cualquier persona, una conversación normal, natural. Y ese es el testimonio. Amén. De esa forma usted puede testificarle. Amén. Usted puede decirle: yo estaba de esta forma, pero ahora Dios hizo algo en mi vida. Yo no sé, yo no entiendo cómo pasó, pero ahora me siento mejor. Ahora soy una persona libre. Ahora soy una persona alegre. Ahora soy una persona que puede dormir en las noches. Amén. El testimonio es diferente a predicar. Amén. No es lo mismo predicar a testificar, porque predicar es hablar sobre un tema. Es lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy hablando sobre un tema, estoy exponiendo un tema, una idea. Amén. Un conocimiento. Pero testificar, fíjese lo que es testificar. Testificar es la afirmación de un hecho personal como evidencia o testimonio. Amén. Así que un testimonio es diferente. ¿Por qué? Porque el testimonio usted y yo lo vivimos en carne propia. Y nadie puede decir: no es cierto lo que tú estás diciendo, porque usted lo vivió en carne propia. Amén. El diablo no tiene poder sobre su testimonio, porque el diablo no puede revertir lo que Dios hizo en usted. Amén.
Así que el testimonio es un arma muy poderosa. Imagínese que usted va a una guerra y usted no lleva ningún arma. ¿Qué le va a pasar? Lógico, ¿verdad? Va a morir muy pronto. ¿Por qué? Porque ni siquiera se va a poder defender. Pero Dios nos ha dejado dos armas muy importantes. Primeramente, su sangre. Amén. Y después, el testimonio. Algo que me impactó, en hebreo, la palabra testimonio se dice edut. Edut. Y edut, ¿sabe lo que significa? Significa hazlo otra vez. ¿Se imagina? Entonces eso quiere decir, eso me da a entender que cuando un milagro pasa en mi vida, pasa en su vida, ese poder que actúa se queda como encapsulado ahí. Y cuando usted lo declara a otra persona, el mismo poder se vuelve a liberar. Amén. Se vuelve a liberar en la persona que está escuchando. Así que lo que usted haya pasado con usted, lo que Dios haya hecho con usted, hubo un poder que hizo que eso pasara, que eso sucediera. Y cuando usted lo testifica, cuando usted lo dice, la persona que lo está escuchando recibe esa misma unción, recibe ese mismo poder, el cual le ayudó a usted. Amén. Así que cuando Dios opera un milagro o algo en nosotros, se libera un poder. ¿Se acuerda qué pasó con esa mujer, la que caminó hacia Jesús y dijo: tengo que tocar a Jesús, aunque sea el borde de su manto que yo toque? Y fue corriendo y se esforzó y caminó y fue, y cuando tocó a Jesús, ¿qué pasó? Dice que poder salió de él. Amén. Dice que un poder salió de él y Jesús se detuvo y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Porque poder ha salido de mí. Amén. Así que cuando usted testifica, cuando usted tiene fe, cuando usted corre a Dios, cuando usted corre a Jesús, usted le toca, lo toca, y cuando usted lo toca, el poder se libera y lo que usted está pidiendo se realiza. Amén. Así que el testimonio es muy importante. Fuimos llamados a predicar su palabra. Amén. Y no tenga miedo, tal vez no tiene que predicar como yo lo estoy haciendo hoy, pero solamente hágalo con su testimonio. Amén. Solamente con su testimonio. Viva una vida en justicia, viva una vida santa, viva una vida para Dios. La palabra de Dios dice en Corintios, esta palabra me impactó, el otro día lo estaba compartiendo con la clase de la visión. La palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas ante los hombres. Eso está en 2 Corintios 3 y 2. Amén. 2 Corintios 3, 2 y 3. Dice que nosotros somos como libros, somos como cartas leídas. Amén. Ahí está. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por ¿quiénes? Por todos los hombres. Amén. Así que usted es un libro abierto. Allá afuera usted es un libro del cual las personas van a leer. La pregunta es, y se los preguntaba a la clase de la visión, le decía: ¿qué leen los hombres cuando lo leen a usted? Amén. Es de reflexionar. ¿Qué ve la gente cuando nos leen a nosotros? Porque somos cartas leídas. ¿Qué es lo que ven? Porque recuerde que fuimos llamados para hacer luz en las tinieblas. Amén. Para hacer luz para aquellas personas que están en oscuridad. Usted y yo fuimos llamados para eso. Así como el sol no brilla para sí mismo, así como la luna no brilla para sí misma, así usted fue hecho, fue creado para glorificar el nombre de Dios en la tierra. Amén. El evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias para las personas que lo escuchan. Cuando alguien le habló de Jesús a usted, fue una buena noticia que recibió. Amén. ¿O no fue así? Si no fue así, pues como dice Dad, ¿verdad? Algo está muy mal aquí. Amén. Cuando recibieron a Jesús, ¿fue una buena noticia o no?
Amén. Ok, entonces evangelio significa buenas noticias. Usted y yo fuimos llamados para llevar las buenas noticias a las personas que están allá afuera. Amén. Y Dios no lo mandó solo. Dios no lo mandó solo. Usted va con el Espíritu Santo, porque Él es su paracleto, Él es su compañero. Él va con usted a donde quiera que usted va. Él está con usted. Amén. Usted no tiene que hacer nada. No tiene que tener mucha sabiduría, no tiene que saberse los 66 libros de la Biblia para predicarle a alguien. Usted solamente puede llegar a una persona y decirle: yo era de esta forma y ahora soy diferente. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó, porque Cristo me cambió. Amén. Usted no va solo, lleva al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué más? Lleva el dunamis de Dios. ¿Qué es el dunamis de Dios? ¿Qué es el dunamis? Dunamis quiere decir poder, fuerza o capacidad para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Así que el poder sobrenatural es para hacer cosas fuera de lo natural. Por eso es sobrenatural. Amén. Es el mismo poder que sostiene la tierra, que sostiene el universo. De ese mismo poder puso Dios en nosotros. Amén. Así que usted no va solo. Usted no está solo cuando va allá y habla a alguna persona de Dios. El Espíritu Santo lo empodera a usted, le da el poder, le da el dunamis, amén, para testificar. Usted no tiene que hacer nada más que solamente declarar la palabra. El resto lo hace Dios. Amén. Todo lo hace Dios. Imagínese que usted porta el dunamis de Dios, el poder de Dios para operar milagros, prodigios. Cualquiera de los que están aquí puede operar un milagro. Amén. Si tan solo cree, si tan solo lo cree, si tan solo lo lleva a cabo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Si no oro por Brian, no lo voy a hacer, ¿verdad? Si solamente lo pienso, no va a pasar nada. Pero si yo tomo acción y oro por él, algo va a pasar, porque algo tengo que provocar en el Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque tengo el dunamis de Dios. El poder de Dios es sobrenatural. No lo podremos entender. No vamos a entender el poder de Dios. No razona el poder de Dios porque no lo vamos a entender. El poder de Dios es algo sobrenatural. Es fuera de este mundo. Es fuera de nuestro entendimiento o razonamiento humano. Así que hemos sido empoderados por Dios con una capacidad para producir grandes resultados. Amén. No se ponga triste, que no tiene que hacer nada, no tiene que predicar, no tiene que venir y así te dice el Señor y predicar. No tiene que ir por las calles con su bocina. Solamente testifique. Amén. Testifique de lo que Dios ha hecho con usted. Testifique solamente lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Hemos salido a predicar y yo he escuchado a personas que no quieren escuchar. El otro día estábamos predicando en un Walmart y estaba la hermana Maribel predicando y ella le empezó a contar su testimonio. ¿Y sabe qué? Las personas empezaron a escuchar y pusieron atención. ¿Por qué? Porque el poder del testimonio, amén, el poder del testimonio, en lo que sale de su boca hace que algo suceda en las personas. Amén, algo suceda, algo se mueva en las personas. Cuando Jesús pasó, dice, de una isla a la isla de Nazaret, ¿alguien se recuerda de esa escena? Cuando el endemoniado gadareno dice que vino a topar a Jesús y a decirle: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me atormentas? ¿Qué quieres contra mí? Jesús liberó a ese endemoniado. Esa persona estaba endemoniada. Esa persona dice que estaba mal. Dice que lo ataban con cadenas y grilletes y grillos, lo ataban y él rompía las cadenas. Imagínense qué tan poseído estaba esa persona. Pero llegó Jesús. ¿Quién llegó? Jesús. Llegó Jesús y le dijo: déjalo. Y las personas se sorprendieron. Vamos a ver lo que dice en Marcos 5, 19 y 20. Algo pasó con esa persona, algo pasó con ese hombre. En el versículo 18 dice, voy a ir desde el versículo 15. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio
y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Dice, y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido. En el versículo 18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, con Jesús, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, ¿a qué? A los tuyos, ¿y qué? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y cómo? ¿Qué dice? Ha tenido misericordia de ti. Amén. ¿Qué le dijo al endemoniado? No, espérate. Ve y platícales. Ve y cuéntales. Amén. Dice que cuando Jesús liberó a ese endemoniado, dice que los demonios se fueron a un hato de cerdos que estaban ahí, y los cerdos se precipitaron, se lanzaron al mar. Entonces la gente se asustó y fue al pueblo y dijeron, hey, el endemoniado que está allá echó los cerdos al mar, vayan a ver qué está pasando. Y cuando llegaron, vieron al hombre sentadito, aquel hombre que rompía los grilletes, que vivía entre los sepulcros, que aullaba en las noches, que atormentaba al pueblo. Dice que lo vieron sentadito y, ¿cómo dice? Vestido y en su juicio cabal. Amén. ¿Se imagina lo que Jesús hizo? El poder de Jesús para liberar a esa persona que estaba tan endemoniada, que rompía las cadenas. ¿Cuántos aquí pueden romper cadenas? Está difícil, ¿verdad? Pero esa persona podía romper las cadenas, romper los grilletes de sus manos como si nada. Pero Jesús lo libró, Jesús lo salvó. Y es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Amén. Jesús nos libró a nosotros, tal vez de un vicio, tal vez de la muerte, tal vez de algo peor, algo que nos iba a pasar. Nos libró de personas, nos libró de situaciones. Y todos tenemos cosas que contar. Todos tenemos algo que contar. Y eso es lo que Dios nos pide esta tarde. Solamente di el testimonio, declara tu testimonio, díselo a alguien más, cuéntaselo a alguien más. Como le decía, los apóstoles no tenían como hoy redes sociales. Ellos solamente le contaban, y ella le contaba a otro, y ella le contaba a otro, testificaba lo que había visto, lo que había oído, lo que había vivido. Amén. Eso es lo único que tenemos que hacer. No tiene que salir con su bocina y a predicar. Si quiere también hágalo, pero no tiene que hacer eso. Solamente testifique con su vida, testifique con su testimonio. Amén. Así que el endemoniado gadareno. Otro ejemplo es la samaritana. Así que si hay algún pretexto que dice, no, es que yo no me sé la Biblia, yo no me sé ningún texto bíblico, yo no me sé el Pentateuco. No hay pretexto, porque la samaritana, cuando recibió a Jesús, dice que al instante ella se fue corriendo a la ciudad a decirle a todos, hey, allá está un profeta, allá está alguien, él me dijo todo. Yo creo que él es el Mesías. Y dice que por la boca de ella, vamos allá, en Juan 39. Juan 34, 39, perdón. Carta de Juan, Evangelio de San Juan 4:39. Fíjese lo que dice. El 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer que daba ¿qué? Testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase, y creyeron más por la palabra de él. Amén. Así que la mujer, en cuanto ella fue, ella conoció y vio que era el Mesías, el Salvador. Dice que al instante fue y le dijo a los demás, les contó, les empezó a contar lo que había pasado con ella. Ella había tenido un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús cambia a una persona, cambia hasta la peor persona que usted pueda conocer. Amén. Un encuentro con Jesús lo cambia todo.
Así que hay propósitos, hay un propósito para el testimonio. El primer propósito para el testimonio es que su testimonio debe glorificar a Dios. Nuestro testimonio debe glorificar a Dios. No va a decir usted, no, es que yo lo hice y ahora soy esto. No, Dios hizo en mí y ahora por Dios yo estoy aquí. Por Dios yo hice esto, por Dios, amén. El otro propósito es edificar la fe de otros. Cuando usted le cuenta su testimonio a alguien más, edifica la fe de aquella persona que lo está escuchando. ¿Por qué? Porque dice, oh, si lo hizo con ella, si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Amén. Cualquier milagro que usted vea, si usted ve una persona que ha recibido un milagro, acérquese a esa persona y ese mismo poder que actúa en esa persona puede actuar en usted también. Amén. Ese mismo milagro puede actuar. Así que es para edificar la fe de otros. Y por último es para vencer al diablo. Como dice Apocalipsis, ¿verdad? Para vencer al diablo, para glorificar el nombre de Dios. Dice que Jesús iba caminando y de repente se le aparecieron 10 leprosos, 10 personas leprosas. Y los leprosos le gritaron desde lejos: Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, sánanos. Y Jesús se detuvo y les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. En la ley de Moisés, cuando una persona era leprosa, tenía que alejarse del campamento o de la ciudad de donde vivía. Tenía que alejarse porque era una persona impura, era una persona indeseable. Si lo veían acercarse al pueblo, las personas podrían hasta apedrear a esa persona, al que estaba enfermo. Entonces por eso Jesús le dijo: ve y muéstrate al sacerdote. Y dice que los leprosos yendo, dice, eso está en Lucas 17, 7 al 19. Dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús se sorprendió porque los 10 leprosos sanaron, sí, todos sanaron. Dice, porque cuando ellos iban en camino al sacerdote, dice que ellos fueron limpios. O sea que la lepra desapareció de sus brazos, de su cara, todo desapareció en camino cuando ellos iban a mostrarse todavía al sacerdote. Pero de todos esos 10, solo regresó uno. Y Jesús dijo: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Solo regresó uno a darle gloria a Dios, dijo Jesús. Y algo que a veces nos saltamos, lo dice en la última parte de este versículo, y dice: y le dijo, levántate. Eso quiere decir que este leproso se humilló, se arrodilló ante Jesús, porque le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Algo muy tremendo está aquí, porque Dios puede operar milagros. Si usted cree, puede operar milagros en usted, puede hacerlo. Pero lo importante es lo último, cuando le dijo: tu fe te ha salvado. Amén. Así que aquel leproso no solamente recibió la limpieza de su cuerpo, sino que también recibió la salvación. Pero los otros no la recibieron, porque ya no regresaron a darle gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos sentimos bien, nos sentimos mejor, estamos mejor, y nos empezamos a olvidar de lo que Dios ha hecho. De los 10 leprosos solo regresó uno a darle gloria a Dios. Es ahí la importancia del testimonio, la importancia de seguir declarando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Mi abuelito tiene casi 94 años y siempre nos cuenta las mismas historias. Siempre cuenta las mismas historias. No cualquiera lo aguanta porque siempre cuenta lo mismo. Pero él lo cuenta como si lo estuviera viviendo y se lo cuenta como si nunca se lo hubiera contado. Se lo cuenta con la misma pasión, se lo cuenta así y todo bien así como, y usted dice, pero ya me lo contó abuelito. Por eso le digo que no cualquiera lo aguanta, pero él lo cuenta con la misma pasión, como si lo estuviera viviendo otra vez. Yo creo que eso es el poder del testimonio. Amén, que nosotros lo digamos como si hubiera pasado, aún hubiera pasado. No nos olvidemos, no se olvide lo que Dios ha hecho con usted. No nos olvidemos, porque cuando usted se olvida, puede ser que le pase lo que le pasaron a estos 10 leprosos. Perdieron algo muy importante, que fue la salvación. Por eso le digo que todos podemos recibir un milagro, pero no todos podemos recibir la salvación cuando dejamos de ser agradecidos y cuando no expresamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que no calle, no se calle, no se calle, no calle lo que Dios ha hecho en su vida. Así que el arma del testimonio vence a Satanás, libera, desata el poder de la palabra y de la sangre de Cristo. El testimonio debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Jesús, ¿qué le dijo a Satanás? Escrito está. Amén, escrito está. Así que cuando el enemigo venga a acusarle a usted, acusarle a su mente, decirle cualquier cosa, dígale, escrito está. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuando el enemigo venga y le diga, es que tú eres un pecador, usted dígale, escrito está. Él me amó antes de la fundación del mundo. Él me amó desde cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Escrito está. Y el enemigo no tiene poder contra eso. Amén, no tiene poder contra eso. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado, no tiene poder contra eso. Jesús le dijo, escrito está. ¿Y el diablo qué dijo? Ya no dijo nada, se quedó sin argumentos. Es lo que pasa con su testimonio. Cuando usted testifica algo, el diablo no tiene poder contra su testimonio. Nadie más tiene poder en contra de su testimonio. ¿Por qué? Porque usted lo ha vivido en carne propia. Amén. Usted lo ha vivido, usted lo ha experimentado en carne propia. Fíjese, Jesús nos ha dejado una tarea y esa tarea es evangelizar por medio de ¿qué? De nuestro testimonio. Amén. Por medio de nuestro testimonio. Es muy importante compartir nuestro testimonio. Es muy importante que la gente sepa lo que Dios ha hecho con nosotros. No se calle, porque cuando se calla, Jesús dijo que aún las piedras pueden hablar. Amén. Y las piedras no fueron hechas para hablar. Usted y yo sí fuimos hechos para hablar. Fuimos hechos para testificar. Fuimos hechos para glorificar el nombre de Dios, para levantar su nombre en alto. Amén. Si las estrellas el firmamento allá dice que todos los días cuentan las maravillas de Dios, también nosotros lo debemos de hacer. No es difícil compartir su testimonio. No es difícil. No es para nada difícil. Hágalo. Primero, ¿qué debe hacer? Describa cómo era su vida antes de Cristo. Solamente describa cómo era su vida, cómo se sentía. Explique qué hacía usted y cuál era su condición. ¿Qué era su condición? Número 2, describa los eventos que lo guiaron a la conversión. ¿Qué lo trajo a Dios? ¿Qué sucedió en su vida y que lo llevó a buscar a Dios? Número 3, describa el momento de su salvación. Describa lo que usted experimentó cuando conoció a Dios. ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde lo conoció? Tal vez en su trabajo,
tal vez en un viaje, tal vez ¿dónde lo conoció? Número 4, ¿y cómo ha sido transformada su vida? Hable de su caminar con el Señor. Hable cuál fue la diferencia de vivir sin Jesús y ahora vivir con Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Número 5, describa su caminar con Jesús. ¿Cómo es su vida ahora con Jesús? El Señor le fortalece para seguir adelante. Describa su amor por Él. Eso es lo que tiene que hacer. No es difícil. No es difícil compartir su testimonio. Es algo tan sencillo. No tiene que predicar en un púlpito, no tiene que rentar un estadio para ir a predicar. La palabra de Dios dice que yendo, ¿cómo dice ese versículo? En Marcos 10, 7 y 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Amén. Y dice la palabra, y yendo. O sea, ¿yendo a dónde? Yendo a su trabajo, yendo a la tienda, yendo a visitar a un amigo, yendo al parque, a donde quiera que usted vaya. Dios va a poner personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Ore a Dios, pídale a Dios: Señor, muéstrame una persona, revélame el nombre de una persona, revélame algo que esa persona está pasando. Y usted no tiene que hacer nada, la persona solita va a llegar. La persona solamente va a aparecer en su vida. Usted solamente abra su boca y declara el testimonio. ¿Recuerdan la historia del pequeño ratón? Tenemos que tener amor. Debemos ser empáticos con la gente que necesita de Dios. Usted ya está bien, a usted le está yendo bien. Dios lo ha sanado, lo ha restaurado, lo ha salvado, ha restaurado su familia. Ahora usted dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Y si usted aún no ha recibido esa gracia, si usted aún necesita de esa gracia, si usted dice: yo quiero también experimentar, yo quiero experimentar ese poder, yo también quiero experimentar lo que un hijo de Dios experimenta, yo quiero ver un milagro en mi vida, yo quiero ver un milagro en mi familia, yo quiero que algo Dios haga en mi vida, que cambie mi vida. Hoy es su día. Hoy es su día. Si usted se ha alejado, si usted tal vez no conoce a Dios, no conoce a Jesús, si usted dice: ¿de qué están hablando ellos? Hoy es su día. Jesús está a la puerta y llama. Jesús está a la puerta y llama y le dice: aquí estoy. Yo puedo ayudarte, yo puedo salvarte, yo puedo sanarte, yo puedo restaurar tu familia. Él está a la puerta y Él está llamando a la puerta de su corazón. Y esta tarde es su tarde. No deje que el tiempo pase más. Si usted se ha alejado, si usted conoce de Dios pero se ha alejado, o usted no conoce a Jesús, en esta tarde usted lo puede hacer. Solamente con una sencilla oración usted le puede decir al Señor que sea el dueño, que sea el rey de su corazón, y Él le puede perdonar todos sus pecados. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero otro versículo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.